¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos una vez más al en vivo de Ole Mano Comunica. Hoy ya es martes 20, ¿qué es hoy? Ya hasta se me olvidó la fecha, Hoy es 26, 26, el 26 de 26. mayo. Hoy estaría cumpliendo años un amigo suyo. Y no me refiero precisamente a Diomedes Díaz, sino a Lenny Kravitz. También está cumpliendo años un día como hoy, la madre Laura, que es la única santa colombiana, estaría cumpliendo años un 26 de mayo. Hoy estamos con Joel González en la parte técnica, nuestro amigo, colega, abogado también, Oscar Javier Gómez, y quien les habla, Marta Isabel Martínez. Hoy estaremos hablando de fútbol. Estamos que prácticamente a 15, 16 días de que empiece la cita mundialista. Ya ayer salió la lista oficial de los 26 convocados, que eso fue como una recocha a los 55 que habían. Después hablamos de eso, algo que me pareció ayer Lorenzo dando explicaciones sobre por qué unos sí y otros no. Estaremos hablando de cómo va el tema de los subsidios de los venezolanos, que hemos hablado de una denuncia. Temas de actualidad y principalmente un invitado, un jugador del Atlético Bucaramanga que nos acompaña hoy y con quien estaremos hablando de lo que fue esa época como jugador del equipo de Leopardo y lo que ha hecho de aquí desde esa época hasta ahora, cómo ve el equipo, cómo ve ese futuro, cómo vivió cuando fueron campeones. Iniciemos, Oscar, con el tema de pensiones. Le tengo 3 preguntitas. Sabe que el tema principal y el que hemos venido manejando durante todos los en vivos, y ya la gente sabe que hablamos de pensiones y que aquí puede encontrar de pronto esa respuesta que estaban esperando y que aún de pronto no les resuelven, aquí les podemos estar resolviendo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Marta, y a todas las personas que a esta hora se conectan con Ole Mano Comunica. Como estamos en tema también de fútbol, pues láncela entonces, lance las preguntas a ver qué tenemos para tratar de ilustrar a todas las personas, repito, que a esta hora se conectan con Ole Mano Comunica y que tienen alguna inquietud sobre este tema tan espinoso como es el de las pensiones, precisamente. Bueno, vamos con esa de taquito entonces. Aminta Sandoval nos pregunta, ella es una señora que tiene 54 años, pero viene con unas dolencias hace cerca de 5 años, me dice, fibromialgia, tiene escoliosis, tiene artrosis, y ya dice que se le dificulta mucho porque el trabajo de ella tiene que estar moviéndose constantemente, haciendo visitas y demás. Ella por el momento no ha podido cotizar todas las semanas que debiera para lograr una pensión y no tiene la edad, le falta, no sé, un año y medio, 2 años para que llegue a los 57 años. Entonces ella me pregunta, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo me puedo retirar? ¿Puedo pedir una pensión de invalidez? Usted es el que sabe el nombre. Y esa plata que he ahorrado en las 800 semanas que tengo, que no completo ni siquiera las 1000 que se exigen porque está en Colpensiones, ¿qué hago yo ahí? Esa es la pregunta de Amita Sandoval. Un saludo muy especial que hasta ahora nos está viendo aquí en Ole Mano Comunica. Bueno, primero que todo, si tiene 54, pues le hacen falta 3 para llegar a las 57, que es el tope máximo de la edad para las mujeres, y son 1.300, este año ya son 1.275 semanas para las mujeres en Colpensiones para lograr la cantidad de semanas, ¿no? Y si tiene 800 semanas, si tiene todas estas dolencias, todas estas dificultades de salud, pues habría que pensar entonces la única alternativa que hay. Bueno, hay 2 alternativas, pero creo que la más viable sería la que le voy a decir en este momento. Porque una sería la indemnización sustitutiva ante la imposibilidad que ella tiene de seguir cotizando. Lo que ocurre es que en el fondo público, que es Colpensiones, cuando usted solicita la indemnización sustitutiva, usted como ahí no tiene un ahorro, sino unos aportes, a usted le entregan, es una cantidad de dinero que es absolutamente mínima, que no compensa, o que compensa mejor en un mínimo porcentaje todo el dinero que usted fue cotizando durante varios años de trabajo. Entonces, ahí sería, a ver, si ella quiere obtener el dinero, que se hiciera el traslado de Colpensiones a un fondo privado, y al hacerlo en el fondo privado, pues ahí sí le entregan un dinero, que son los ahorros de ella, los aportes, y con unos intereses. Bueno, pero ahí sería un solo pago y ahí ya se acabaría el dinero. Entiendo que hay mucha gente, y puede ser el caso de la señora, que quiere pensionarse, sería la pensión por invalidez. Si ella cumple con los requisitos, que los requisitos son precisamente tener, bueno, primero que todo, haber cotizado 50 semanas durante los
últimos 3 años, es decir, de los últimos 3 años haber cotizado mínimo un año y tener esa situación de orden médico, pero tendría el médico que hacer la estructuración de la pérdida de capacidad laboral en mínimo el 50% de pérdida de capacidad laboral para que se pueda solicitar la pensión de invalidez. Esa sería la opción que yo le veo de pronto más posible, siempre y cuando se analice precisamente si las dolencias que tiene, si la situación de orden médico que tiene, le da para que la pérdida de capacidad laboral sea mínimo del 50%. Bueno, ya saben ustedes que todos los interrogantes, todas esas preguntas que no les han resuelto referente al tema de pensiones, las pueden hacer ahí, en ese en vivo, en la parte de abajo, en comentarios, o nos pueden escribir a los siguientes números, contactarnos. ¿Cómo es el número? 311-619-5671. Y el 315-378-7964. Aminta ya sabe, entonces, eso es parte de lo que puede hacer. Sería mejor directamente hablar con la persona que conoce sobre el tema para que la ilustre de una mejor manera. Tenemos una chica, Patricia Araque. Ella pregunta por un caso específico. Ella el año pasado con este tema de que la ley de pensiones, que la han aprobado, que no la han aprobado, que mejor un fondo público. Entonces ella me pregunta, se cambió el año pasado entre junio y julio a Colpensiones. Ella venía con un fondo privado. Y en ese momento ha encontrado personas que le dicen, no, usted porque se cambió el fondo público, si pasa algo como lo que usted acaba de decir, si quiere retirar el dinero, de pronto le van a dar menos que si usted se hubiera quedado en el fondo privado. Entonces ella me dice, por favor, dígame, ¿qué es mejor? ¿Qué hago? Porque tengo solamente hasta el mes de julio para volverme a cambiar o quedarme ya en Colpensiones donde va a cumplir el año. Bueno, primero que todo hay que saber cuántos años tiene de edad y cuántas semanas cotizadas. Ella tiene 55 años. O sea, le falta 2 años para llegar a los 57. Un poco menos porque este año cumplirá los 56. ¿Y semanas cotizadas? Cerca de las 1000. Bueno, si tiene cerca de las 1000 y le hace falta un año para los 57, yo le aconsejaría que la idea es que se pensione, ¿no? Lógicamente. Que al tener las 1000 semanas sigan Colpensiones, sigan cotizando, porque de aquí a un año estamos hablando de 50 semanas, lo que indica que llegaría a 1050, le harían falta más o menos 200, un poco menos de las 200 semanas, que le equivale más o menos a 2 años, a 3 años, de manera que es más fácil, digamos, hacerlo, porque si ella en este momento, y obtendría la pensión normal, ya la pensión vitalicia, porque si en un determinado caso dijera, no, a mí que me devuelvan el dinero y me devuelvo también, me traslado al fondo privado para que me entreguen ese dinero. No sé, dependiendo de las cotizaciones que ella haya hecho, el monto de esas cotizaciones podríamos estar hablando alrededor de unos 200, digamos 300 millones, algo así. Sí, le entregan los 300 millones con rendimientos y todo, pero es un solo pago y de pronto ella no se invierten bien. No los invierte bien, alguna cosa, y se fue y se quedó sin pensión y se quedó sin seguridad social, porque recuerde que el pensionado pues no solamente está recibiendo su mesada pensional, sino que también está con la parte de salud, ¿sí? Entonces yo, siendo esos ítems, como usted me los plantea, yo le aconsejaría que se quede mejor en Colpensiones y siga cotizando. O sea, entonces, porque no le falta mucho para llegar al tope de las semanas. En este caso, entonces le pregunto yo, como para hacer un poquito más claridad a esta persona, a Patricia, que nos pregunta, si uno quiere que le devuelvan los aportes, sería mejor estar en el privado. Pero si de pronto la idea es pensionarse, sería mejor estar en Colpensiones. Más o menos es como la idea. Más o menos, pero entonces hay que aclarar algo. Si usted está cotizando por el salario mínimo y está, digamos, en 900 semanas hacia arriba, y es mujer y está cerca de los 57 años, no se cambia Colpensiones porque en ambos fondos le van a pagar lo mismo. O sea, si es por el salario mínimo, si usted se queda en el privado, le van a pagar el salario mínimo. O sea, la pensión le va a quedar por el salario mínimo. Y si se pasa a Colpensiones, igual. La única diferencia sería que usted en el fondo privado estuviera cotizando, digamos, por 4 salarios mínimos y entonces ahí sí sería más viable trasladarse a Colpensiones y seguir cotizando por el salario mínimo, por los 4 salarios mínimos, y ahí se le quedaría un poco más elevado la pensión en el fondo de pensiones público, que es Colpensiones, que en el fondo privado. Pero si se trata, vuelvo y digo, de aportes, una devolución de aportes, eso sí es mucho mejor en el fondo privado porque le devuelven su dinero
con intereses. En cambio, en el fondo público, antes lo que pasa es que le retienen dinero, es mucho menos. Hay un ejemplo. ¿Por qué? De ¿Por qué? alguien, Esa es la otra duda. ¿Por qué porque es que, por eso se llama el régimen de ahorro individual, es el del fondo privado. ¿Qué es ahorro individual? Que es un ahorro que usted hace durante años. Ese dinero es suyo. Y mientras que en el fondo público es simplemente cotizaciones que usted hace para su pensión, pero no se trata de un ahorro que usted hace para usted. Esas cotizaciones se van, mientras usted es afiliada, esas cotizaciones que usted hace no se quedan quietas en su ahorro individual, en su cuenta, se van para subsidiar los pagos que se le hacen a personas que ya estén pensionadas. Por eso le quitan a usted, antes de darle rendimientos, como lo hacen en el fondo privado, que es su cuenta de ahorro individual, lo que hacen es que le quitan. Entonces, tratándose de devolución de aportes o indemnización sustitutiva, es mejor la devolución de aportes en el fondo privado. Bueno, esto pareciera así cuando uno lo escucha, Dios mío, qué complicado. Son casos particulares y hay que estudiar por separado. Sí. Pueden haber casos similares, pero a la vez diferentes, como siempre digo. Qué complique y qué complejo. Por eso hay que hablar con una persona que sabe del tema, que le puede explicar a usted el paso a paso y que le diga, mire que no es tan difícil, sino que al hablar de estos términos tan técnicos, tan de pronto un poquito muy relacionados con el tema y que no los tratamos todos los días, pues dice uno, muy difícil. Pero como les decía, nuevamente cualquier tema de pensión, alguna duda que ustedes tengan, esté en el fondo privado, esté en el fondo público, necesite retirar aportes, lo que ustedes necesiten, lo pueden charlar aquí con Oscar Javier Gómez, nuestro especialista. ¿Cómo es que es el número? 311-619-5671. Bueno, y cerremos con esta duda que tiene nuestro amigo Humberto Lozano. Él nos preguntaba, estas personitas son aquellas que nos escriben tanto al WhatsApp como a los mensajes internos del Facebook Live que hacemos. Entonces la vamos respondiendo. Algunas están ahí represadas, pero tranquilos que todas las veces que tengamos un en vivo estaremos con los interrogantes y poco a poco iremos contándoles a ustedes la forma más fácil, la mejor manera de solucionar este tema de pensiones y que ustedes logren tener nuevamente ese ahorro que es un derecho que ustedes tienen. Nos dice don Humberto que él trabajó hace muchos años en una empresa, pero cerca del año 95 él dejó de trabajar. Alcanzó a estar 10 años en una empresa aquí muy prestigiosa en Girón y estuvo anteriormente de esa en otra empresa estilo las grandes tiendas de cadena, pero que no son las que hay actualmente, sino las que habían en la época. Y posteriormente él se fue para Estados Unidos a inicio de los años 2000. Entonces él se fue para allá está cotizando y bueno, allá tendrá su forma de pensionarse, me imagino yo. Pero él dice, con eso que yo hice en Colombia, vea que de escucharlo a ustedes fue que caí como en la cuenta de, venga, esa plática la tengo ahí guardada, esa plática que se va a perder o yo todavía la puedo reclamar a pesar de que trabajé en los años 90. Claro, porque la pensión, primero que todo la pensión es imprescriptible, en cualquier momento se puede pedir, se puede solicitar en el sentido de si yo trabajé en una empresa y me doy cuenta a la hora de mirar mi historia laboral que esa empresa no me cotizó lo que debió cotizarme, puedo iniciar un proceso, primero una reclamación administrativa con la empresa y si no, entonces ya por la vía judicial con una demanda. Y si se trata de unos aportes que hizo a un fondo, si fue antes de 95 no había fondo privado, sino que era el Instituto de Seguro Social, que se llamaba antes de llamarse Colpensiones, y habría que mirar cuánto tiempo es para mirar también cuánto dinero podría ser a la hora de una indemnización sustitutiva, o si no, anexarla al tiempo que él en este momento esté cotizando en el país donde se encuentre, para tratar de hacer una sumatoria y eso le puede ayudar a la hora, lógicamente, de solicitar su pensión. Bueno, ahí se han resuelto nuestros 3 interrogantes de hoy. Siempre estaremos hablando de 3 de esas preguntas que ustedes nos hacen y que esperamos resolverlas de alguna manera. Si no, contáctenos y con mucho gusto les estaremos resolviendo, les estaremos indicando los pasos a seguir y que ustedes logren o tener ese dinero que ya ahorraron o mirar la forma de cómo pensionarse. Bueno, empecemos con nuestro tema del día. La gente está preguntando que cuál es el famoso invitado que usted anunció. Exactamente, vamos a estar ya presentándoselo a usted y para que de una vez entremos en calor. ¿Cuál es la frase que más se dice en Colombia por estos días? ¿Sí sabían? Aparte de mundial y de elecciones. Creo que en el mundo entero. ¿No le suena ninguna frase? No.
le voy a preguntar a nuestro invitado antes de presentárselo a ustedes. ¿Cuál cree, señor invitado, que es la frase que más se dice en el mundo y en Colombia, en Bucaramanga, particularmente por estos días? Mucho calor, creo que es la frase de moda. Esa es la frase, qué calor, y aquí ya nos está dando un poquito, a pesar de estar atrás, esa hermosa piscina del Hotel Chicamocha, hotel que nos ha abierto sus puertas y donde estamos haciendo esos en vivos. Ustedes nos han visto los martes y los jueves, eventualmente estaremos en otros escenarios a donde nos inviten, pero aquí nos reciben muy bien, nos tratan excelentemente con el juguito y demás. Entonces vengan al Hotel Chicamocha, aquí van a tener un show especial ahora con los partidos del Mundial, lo han hecho anteriormente con los partidos del Bucaramanga, acondicionan el escenario para que la gente se sienta muy cómoda. ¿Dónde queda? Pues en la calle 34, entre carreras, esta es la 32 y la 31. Calle 34, entre carreras 32 y 31, es el Hotel Chicamocha, el hotel de siempre. Aquí venían muchos equipos de fútbol en la época en que cubríamos, ¿no? Que cubríamos deportes en los medios de comunicación, entonces aquí veníamos a entrevistar a los jugadores. Bueno, ustedes ya vieron quién es nuestro invitado. Él es Javier Cervantes, él fue jugador del Atlético Bucaramanga y otros equipos que nos estará contando en este momento, y le damos la bienvenida para hablar un poquito de ese fútbol, el mundial que ya se acerca, del Atlético Bucaramanga, de cómo vemos el futuro inmediato de fútbol, no solamente a nivel local, sino nacional. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, bienvenido, es un gusto tenerlo aquí, y bueno, hablemos de fútbol. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Marta, muy buenos días a Oscar también, y un saludo muy cordial y buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, Javier, hablemos inicialmente para que la gente lo recuerde y diga, ay, sí, claro, yo lo vi jugar, las personas que en esa época pues ya asistían a fútbol. ¿En qué época estuvo usted en Bucaramanga? ¿Fue el primer equipo o de dónde venía Javier? Sí, pues a nivel profesional sí fue mi primer equipo, venía de ser jugador de Selección Santander, Selección Barranca Bermeja antes, y ya posteriormente empecé a ser parte de las divisiones menores en esa época hasta llegar al equipo profesional. Bueno, ahí está el invitado, Oscar, usted que sabe un poquito de fútbol, ¿no? Ustedes, les cuento aquí a todas las personas que nos ven hasta ahora, antes de empezar este en vivo, Dios mío, estos dos señores hablaron de fútbol, yo creo que como 2 horas, entonces ya analizaron parte de ese análisis, se lo dejo ahí al invitado, también a usted. Bueno, también un saludo muy cordial a Javier, lo vi jugar en el Bucaramanga, pero antes de eso quiero preguntarle algo, es que habla de la selección Santander, ¿en qué año más o menos fue esa selección, Javier? Bueno, yo fui preseleccionado en el año 88, es decir, hubo un torneo departamental precisamente en Barranca Bermeja, me fue muy bien, gracias a Dios, creo que fui uno de los goleadores, estaba don Álvaro Solarte y el profe Coco Forero, eran las dos personas que estaban en ese momento encargadas de la selección. Como le digo, me preseleccionaron, vine a Bucaramanga, duré alrededor de un mes en pruebas porque ese año fueron los Juegos Nacionales en Manizales. Bueno, era el eje cafetero, sí, pero la sede de fútbol era en Manizales. O sea, afortunadamente pues tuve la posibilidad de quedar en la selección Santander ese año y desde ahí prácticamente empieza mi carrera deportiva. En esa selección más o menos del 88, no sé si todavía estaban, porque ellos empezaron un poquito antes, los Miguel Montañez, los Oscar Upegui, creo más o menos, entre otros. ¿Usted alcanzó a estar con ellos en selección, claro, o ya venían otros? Esa era la selección de ese año. Claro, ellos sí venían con un año antes que yo. Sí. En esa época estaba Miguel Montañez, Oscar Upegui, Robert Villamizar. Robert empezó siendo centrodelantero. Centrodelantero, en ese año que fuimos a Manizales, recuerdo que él era el centrodelantero, yo era el puntero derecho y... ¿Quién era el izquierdo? ¿O quién? Es que es Uribe, pero creo que son dos hermanos, William Uribe. Ya, sí. Extraordinario jugador, puntero izquierdo, rapidísimo. Ese año le fue muy bien, hasta el punto de que en esa época el equipo ahí de profesional Caldas lo quiso llevar allá. Bueno, por cuestiones de él personales no quiso, pero sí se fue un grupo muy bueno. Y de lo que usted acaba de mencionar, posteriormente todos esos jugadores tuvimos la fortuna de llegar al fútbol profesional, ya que siempre fue un buen proceso el que hizo el profe Álvaro, que en paz descanse, y el profe Coco. Estoy tratando de recordar el arquero, no lo recuerdo. Eran dos arqueros, uno era Juan Manuel Hernández, pero nunca más volví a saber de él, y el otro era Enrique Álvarez, uno de
No fueron muy, Cuesta. muy No, así ellos muy no. conocidos. Daniel Correa también hacía parte de esa selección. El hermano de Elías. Elías. Mm. Había un muy buen equipo. En esa selección también estuvo Robert Duarte, Ah, ahora sí. creo que es abogado de profesión, y él estuvo en una selección Colombia, alcanzó a estar en una selección Colombia. Oscar, Upegui y Mincho Miguel estuvieron preseleccionados, creo que era Juan José Peláez, no recuerdo quién, en una selección también. No había un muchacho apellido como Arismendi o algo. Arismendi Leal, Sí, central, o así. hacía Ya. pareja de central con Miguel Montañez. Yeah. Hay un muchacho también, Manuel ya falleció, Julián Forero. Julián, sí, muy Extraordinario, volante 10. Sí. extraordinario Sí. jugador. En Él el empezó a estudiar COVID. comunicación en la UNAP. Sí, él terminó siendo periodista. Sí. Desafortunadamente se nos fue en pandemia, dolor fuerte porque con Julián compartimos muchas anécdotas, experiencias, pero a mí siempre me quedó la imagen de ese gran ser humano que fue Julián. Espectacular y bueno, pues la vida es esa, ¿no? La vida es, con Julián compartimos mucho tiempo, siendo colegas y demás. Él estudió con mi hermano y vivían ahí en la Victoria, recuerdo muy bien, pero fue una tragedia, la verdad, como la de tantas familias en esa época del COVID. ¿Cómo se hace, Javier, entonces ese salto de la selección Santander al Bucaramanga? ¿Quién hace de pronto ese vínculo? ¿Cómo dice Javier? Listo, me quedo aquí porque miren el montón de jugadores que acaba de nombrar y que no están. Bueno, eso fue en el año 90, terminando el año 90, 91. Ya yo ya hacía parte de las divisiones menores, me estaban acercando ya al equipo profesional y ya definitivamente terminando el año 90, que recuerdo fuimos campeones del hexagonal de la Marte con los Criver. Por lo tanto, veníamos de ser subcampeones a nivel nacional en Buga, en segunda división. Jugamos el torneo de la Marte, salimos campeones. Y eso fue un domingo, que era la tradición del hexagonal, ¿no? Sí. El día lunes, el profe Jesús Vega y el profe Oscar Arenas, ellos eran los que manejaban ese grupo. Me dijeron que tenía que presentarme a las 6:30 de la mañana en el camerino del equipo profesional. Y bueno, pues allá me dejaron ahí, aquí se queda y ahí me dejaron. Y bueno, afortunadamente entré al camerino y volví a salir ya cuando definitivamente mi carrera deportiva cambiaba hacia otros clubes, pero desde que llegué al equipo profesional siempre estuve ahí, afortunadamente, porque pues, y gracias al profe Tucho Ortiz, que fue quien me dio a mí esa gran posibilidad de llegar. ¿Con quiénes se encontró ahí como jugadores cuando recién entró al camerino ese día, Javier? No, pues eso fue impresionante, o sea, uno no lo cree. Yo tenía 18 años en esa época y, o sea, el sueño de ser jugador profesional, pero nunca me imaginé llegar a un camerino y encontrar tantas figuras, porque en ese momento había muchos jugadores. Estaba Carlos Mario Hoyos, acababa de llegar del Mundial de Italia 90, Kiko Barrios, Víctor El Kaiser Espinosa, Enrique Simón Esterilla, Armando El Piripión, que en paz descanse, a quien también le aprendí mucho, compartí mucho con él en ese año que estuvimos con Piripi. Ricardo García, pues, también un gran ser humano, gran amigo en el fútbol, en la vida. También tengo que agradecerle a él muchas cosas. Elías, definitivamente también fue una de las personas que me ayudó mucho. John Freddy Van Estralen, Agustín Granados. En fin, los que se me queden, pues bueno, son Pablo Creo que ahí Zuleta, estaba Héctor Gerardo Méndez. O sea, era como dicen por ahí ahora, un bombazo. Sí, era un gran equipo. Y llegar yo, o sea, como le digo, me parecía mentira, pero a la vez sabía que había cumplido mi sueño. Aparte yo era de los, sino por no decir que el jugador más joven que existía en la nómina, que ya ellos eran jugadores de mucho recorrido, ya una edad considerable, y yo era, como que decía el profe Tucho, el nenito, el nene. Él siempre me vio, me arropó, me respaldó. Obviamente yo tenía que demostrar de que ese respaldo era importante. Y aparte, pues todos esos jugadores que tuve de compañeros me recibieron de una manera que pues se me hizo un poco más fácil poder sostenerme, que no era fácil sostenerse en una nómina como esa que tenía Bucaramanga.
Y mire usted que había, primero santanderiano, que era algo muy importante de pronto, que es lo que la gente se pregunta por qué hace 3, 4, 5 años no se ha intentado que más santanderianos estén en el equipo. Ese equipo debió ser campeón. Yo creo que en esa época nosotros que cubríamos la parte deportiva, creíamos que con esa nómina Bucaramanga pudiera ser campeón. El año pasado, a propósito, hicimos un en vivo, tuvimos a Javier, tuvimos a Miguel Montañez, que hoy está en Estados Unidos, a Mincho Montañez y a John Freddy Van Stalen, también hablando de todos estos temas, de cómo vivieron ellos el triunfo, ese título del Bucaramanga. Bueno, Javier, ¿y ahí qué pasa? Ya llega usted siendo, como nos dice, el menor de ese combazo del Bucaramanga. ¿Cómo empieza ese desarrollo ya futbolístico en la nómina profesional? No, pues ya obviamente el trabajo, todo lo que yo tenía en mi mente, el deseo de ser jugador profesional, el haber cumplido el sueño, ya lo había cumplido, ahora era mantenerme dentro de esa nómina y ese grupo tan grande que era, hablando de jugadores. Empecé, bueno, trabajando, poco a poco me fui ganando la confianza del profe, hasta el punto en que bueno, ya él veía que podía tener la posibilidad de estar ahí en el grupo ya jugando. Pues, obviamente, iniciando estaba dentro de las alternativas, que también era muy complejo porque las alternativas éramos solamente 3 jugadores, 3, 4 jugadores, no éramos más en el banco. Entonces era mucho más difícil usted tener la posibilidad. Y eso era un espacio que uno se lo tenía que ganar en la semana con mucho trabajo. Y así empecé, bueno, poco a poco me fui ganando la confianza del profe, el respaldo de los compañeros, hasta que, bueno, arranqué. Yo recuerdo que debuté en Ibagué, partido Tolima-Bucaramanga, febrero, no recuerdo bien la fecha, y fue mi primer partido como profesional, mi debut, en ese año 91. 91. Tengo, o sea, eh, usted cuando marcó el primer gol, no marcó el primero, sino marcó los dos. Yo siempre me acuerdo de Javier porque el partido fue en Manizales y el arquero del 11, creo que todavía se llamaba, en ese tiempo, el 11 Phillies, era Claudio Ibarra. Sí, y Javier marcó, no hizo uno, no marcó uno, sino que marcó dos allá en Manizales. Sí, fueron mis 2 primeros goles. Fue algo. Dicen que los goles uno nunca los puede describir, y es verdad. O sea, usted nunca, a usted le dicen que se siente hacer un gol y usted no puede describir, porque es algo que uno no, que se siente, pero que no lo puede describir. Y ese día no, sí fueron dos, fueron muy parecidos a Claudio Ibarra, paraguayo. Pues sí, usted se podrá imaginar, ese día yo salí corriendo, pasé por detrás del arco, creo que era el arco norte en Manizales, sí, el Palo Grande, a abrazar al profe. Es que fueron 2 piques, ¿no? En esa altura, 2 piques, porque fueron las 2 veces que fui a celebrar con el profe Tucho. Y bueno, ahí, pero eso sí fue en el 92, en 1992. El año 91 tuve posibilidades de ser titular, pero la gran mayoría de partidos míos fueron siempre como alternativa. Y afortunadamente entraba y ayudaba a resolver las situaciones. Eran situaciones a veces complejas, yo entraba con mi forma de jugar, de ser dentro del terreno de juego y ayudaba, y ayudé, gracias a Dios, a resolver muchos partidos que por ahí andaban, como se dice, embolatados. Y el profe, pues, por eso siempre me llevaba y confiaba mucho en mí. Hasta ya el momento en que yo en 1992 es cuando ya me consolido, porque ya ahí sí tengo desde principio de temporada la posibilidad de ser titular. Bueno, y luego de esos 2 primeros goles que viene, que otros equipos tuvo la posibilidad de marcar, y en ese primer año Javier ya como profesional, ya haciendo goles, porque empezó en el 91, ¿cuántos goles alcanzó a hacer? Pues la verdad no tengo claro, no recuerdo muy, no fueron muchos tampoco, pero alrededor de unos 10, 15 goles, creo yo, no lo recuerdo muy bien, que nunca, porque después sí, obviamente salí de la ciudad, fui a otros clubes, entonces nunca fui, o sea, sí fui constante durante 3, 4 años seguidos. En el 92 todo el año con el profe Tucho, que ahí fue, creo que fueron como unos 8, 10 goles más o menos, de los que yo hice. Posteriormente pues ya llega el profe Norberto Pelufo en el 93, ahí también alcancé a marcar algunos goles.
y ya ahí pues como que fue el inicio ya de salir de Bucaramanga, no porque quisiera salir o irme, simplemente porque ya se estaban abriendo puertas en otros clubes, por referencia pues de mi trabajo hecho desde que empecé como profesional. Tengo una experiencia muy bonita que fue un partido en Barranquilla contra Junior, perdimos 3-2 esa vez, y era el cuadrangular, antes del cuadrangular, era el cuadrangular final, sí, que ahí pasaban los equipos a la final. Yo hice gol, hice el 2-2, y me acuerdo tanto que después de que salimos del partido en una entrevista con los medios en Barranquilla, en el Metropolitano, y apareció don Fuad Chat preguntando que quién era yo. Pues, es como que ya el interés que había de Junior, sí, de hecho la propuesta fue muy concreta, pero yo me vengo a enterar de eso con los años, no, nunca lo supe en el momento. Sí sabía que había un interés por parte de Junior, pero no sabía que era tan fuerte el interés, ¿no? Por cosas del fútbol, manejo de dirigentes. No quiero comentar a polemizar en esa parte, pero sí siento que fue una oportunidad muy grande no que yo frené ni que yo no permití, que personas diferentes a mí, a lo que yo había hecho como jugador, permitieron que yo no fuera Junior, y fue algo de lo que siempre me dejó a mí muy marcado, porque era algo ya completamente definitivo, mi ida a Junior. Terminaron yendo otros jugadores, creo que fue Elías y Eugenio, Uribe y Robert, que fueron los que terminaron yendo a Barranquilla. ¿No? Bueno, pues las paz de Dios, como dicen uno. Pero sí me dolió mucho enterarme después, que no fue en el momento que yo me enteré de esa situación. Sin nombrar a nadie, pero usted entonces se enteró y supo de pronto de quién o quiénes fueron los responsables de eso. Claro, yo supe, me contó una persona muy allegada en ese momento, me acuerdo tanto que fue en un aeropuerto. Me dijo, mire, con usted iban a hacer este negocio, el negocio ya estaba listo, la plata ya estaba lista, y le cambiaron todo. Vean. Me dijo quién fue la persona. Al final, pues yo dije, pues, todo en manos de Dios, porque qué más. Pero sí fue una frustración para mí, no tanto por mí, sino por esa idea de que yo tenía de poder haber ido a Junior. No, y sí por usted, porque le tenía la posibilidad de que le abrieran esa puerta a ir al Junior. De todas formas, el Bucaramanga no había sido campeón nunca en esa época. Junior sí traía una trayectoria y ha tenido jugadores de excelente calidad durante toda la vida. Él hablaba de algo, Oscar, luego que se fue el profesor Tucho Ortiz, a quien recordamos también con gran cariño, gran aprecio que tuvimos por él. Llega Norberto Pelufo y yo estuve en una, digamos, la presentación que se hizo en Barranca Bermeja. Pero nos corremos un poquito porque este sol, un poquito Javier, porque ya ahí empezamos. ¡Qué calor! Yo fui al evento de lanzamiento de la Alianza Petrolera en Barranca Bermeja, a propósito de calor, la tierra petrolera. Y el técnico era Norberto Pelufo, y estaban algunos de sus jugadores que él ya nombró, estaba Mincho Montañez, Miguel Balaguera, Manuel Martínez, había una serie de jugadores, estaba Paloma Monsalve, a ver qué otro jugador recuerdo, Jairo Martínez, Mario Niño estuvo ahí. Bueno, esa serie de jugadores que posteriormente muchos de ellos se los trae Norberto Pelufo y también pues santanderianos que estuvieron ahí, ¿no? Sí, ese año, pues yo no recuerdo bien, pero creo que yo estaba también en algún momento dentro de esos jugadores que el profe quería llevar a la Alianza, pero obviamente el profe Tucho dijo que no, y él no. Entonces ahí sí, esos que usted nombra, se fue Mincho, Miguel, ese muchacho Luis Angulo, ¿verdad? Que el puntero derecho de Tumaco, allá estuvo Mario Niño, mi hermano, pero mi hermano sí vivía en Barranca, William, entonces William hizo parte de ese grupo del 92, perdón, el que usted menciona, cuando empieza la primera vez en Colombia. Y ahí es cuando el profe arranca también su carrera deportiva como técnico oficial, porque él ya en el 91 estaba con las divisiones menores, y con él compartí mucho también en ese año, siendo ya yo estando en el equipo profesional, pero compartía mucho con él. Y en el 93 pues llega a dirigirnos, y yo hago parte de ese grupo del 93. A propósito, pues también
a quien le debo mucho en la vida, porque pues ha sido una persona que me ha marcado en mi parte personal, y valga la redundancia, más que de pronto en la parte deportiva. Ahorita tenemos una amistad y una relación muy estrecha, muy bonita. Está pasando por una situación difícil en este momento, pero todos los días hablamos y siempre con él. Ese es mi agradecimiento eterno. Un saludo también para Sí, él, claro, ¿no? para Especial. Norberto. Gran persona. Yo recuerdo, Javier, que le decían el Kinder de Pelufo para cuando llegó al Bucaramanga, porque, a ver, vea, en el 92, cuando se fue el profesor Humberto Ortiz, estaba un equipo, digamos, fuerte, de jugadores de experiencia, ¿sí? Jugadores ya más que consolidados, y se fueron muchos de esos jugadores. Entonces aquí llegó el profesor Norberto Pelufo, el arquero era Yesid Mancilla, ¿sí? Le dio la oportunidad. Estaba Mario Niño, estaba, bueno, Miguel Montañez, Julio Monsalve, no recuerdo el lateral izquierdo. Oscar Upegui. Bueno, Oscar Upegui. Ricardo también hacía parte de ese grupo. Llegó Manuel Martínez también a hacer, o sea, eran, digamos, peladitos, por llamarlo de alguna manera, lo de Luis Angulo, y el equipo le empezó a ir bien, en el 93 le fue bien, y se alcanzó a clasificar, y creo que los jugadores de cierta experiencia que le sumaron al equipo fue Melquisede Navarro, Correcto, Roberto Granados y Rafael Méndez. ¿Sí? Emerson Jiménez también. Y Emerson Jiménez, el zaguero central. Llegó también Jara, bueno, Jorge Daniel Jara. Delantero. Jorge Ramoa ya hacía parte de ese grupo, que Jorge ya venía con nosotros, con el equipo de Tucho, y Jorge llega pues a consolidar el trabajo a aportar esa experiencia. Kiko hizo parte de ese grupo del 93, pero la gran mayoría, como dice usted, eran jugadores jóvenes y que apenas estaban. Jairo Martínez también jugaba en ese equipo. Sí, él debutó ahí, sí, y bueno, pero entonces... Arturo Reyes también hizo parte Arturo, de sí. Arturo, sí, luego Arturo, técnico, sí, hasta el Junior. Yo recuerdo porque, Junior. vea, a ver, no recuerdo si fue en el 93 o en el 94, que el equipo hizo pretemporada para el Lejones de la Loma. Nosotros hacíamos, por lo menos yo estuve desde el 91 hasta el 93, 91 haciendo pretemporada ahí en la... Se hacían frailejones. Yo alguna vez estuve cubriendo una pretemporada del equipo allá y como ya estaba todo el equipo allá en los, ¿cómo llaman? Las casitas, los kioscos. Preciso, yo llegué después las cabañas y me tocó una cabaña que no tenía calefacción. Imagínense, con congelado. Sí. Pero bueno, ya de todas maneras, pues todo hace parte de la historia. ¿Por qué, Javier, si ese equipo venía juntico, digamos, se cayó en el 94? Bueno, pero claro que me parece que usted no alcanzó a estar, sí. Es porque yo, pues precisamente en ese año 93, el profe Tucho dirigía este equipo de River, de Buga. Y él me hace, a mitad de año él me dice que por qué no me voy para allá con él. Entonces yo en un momento acepté, le dije, claro, profe, yo voy, pero no, tuve un diálogo con el profe Pelufo ese año, le dije, profe, hay la posibilidad, yo no jugaba mucho, o sea, en ese momento no estaba jugando mucho, pero él no me dejó ir, me dijo que no me iba. Entonces, al final, pues todo se quedó ahí, le llamé al profe Tucho, le dije, no, profe, no. El profe Pelufo, pues, él dice que me va a necesitar y me voy a preparar bien porque yo no jugaba. Pero ya en el 94 es cuando ya es Cortuluá, que es el que llega a la primera división. Y ese equipo lo dirige el profe Tucho. Y ahí sí entonces me voy. Él me dice, véngase ahora sí. Entonces sí, ahí sí ya era más concreto. Ya había hablado con Ignacio Martán, el dueño. El profe Tucho ya había requerido de mí allá, o sea, ya estaba todo prácticamente listo y me voy en el 94 para Cortuluá. Entonces no alcancé a vivir mucho esa experiencia de lo que pasó en ese año, pero uno sí sé lo que pasó. Me contaron muchas cosas, pero a veces son cosas que uno no puede contar dentro del fútbol. Claro. Como dicen por ahí, en el fútbol hay códigos y hay cosas que sí se pueden saber y otras que no. Entonces, hubo muchas cosas en la interna, en el entorno del club, del equipo, en el 94, que no permitió eso que usted dice, que hubiese una muy buena unión. Y al final, pues termina sucediendo lo que debía suceder, que el equipo descendiera.
Incluso el profe se va mucho antes. Sí, claro, Él que se queda va antes. Jorge y Kiko. Y Kiko, Miguel creo que también quedó ahí ella. Entonces ahí pues obvio hubo muchas cosas que se juntaron y eso sí yo lo tengo claro, cuando empiezan a presentarse ese tipo de situaciones, no hay quien lo ataje a uno en el descenso. Usted se va porque se va. Y eso sucedió. Pero entonces no, sí me enteré de lo que sucedió, como le digo, me enteré de muchas cosas, pero quedaron ahí, iban a quedar ahí. Ahí van a quedar y podemos hablar del Bucaramanga actual, ¿no? Este año así como estuvimos de líderes y ahorita, Dios mío, Desde señor. que perdió en Barranquilla vino para abajo y como dicen, no lo atajó nadie, no lo atajó nadie también. Venga, usted habla del 94, es que tengo una duda porque yo recuerdo que al final del año 94 al Cortuluá lo estaba dirigiendo el profesor Reinaldo Rueda. Correcto. O sea que el profesor Humberto tuvo que salir en algún momento Sí, claro, de la dirección técnica del Cortuluá. Sí, porque ya los resultados no eran los mejores. Sí. El profe ya también tenía pues un peso encima, aparte que a pesar de que teníamos un muy buen equipo. Me acuerdo tanto que, bueno, obviamente no, en ese momento era uno más del grupo. Mario Yepes. Ya Mario llega a Cortuluá siendo centrodelantero. Sí. Yo no recuerdo qué partido es que no sé si fue con Junior en Tuluá, no sé qué pasó, el otro, uno de los centrales era Asprilla, pero el central, Carlos Fernando Asprilla. Y los otros, y no sé por qué situación, no la recuerdo en ese momento, ellos no pudieron actuar. Entonces en un entrenamiento durante la semana, el profe se paró en la mitad de la cancha y llamó a Mario y le dijo, yo lo veo a usted, bueno, con su forma de hablar el profe lo veo. Y en ese momento el profe lo probó, y el día jueves haciendo fútbol lo puso de central. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó para el resto de la vida Mario. Entonces, y si fue gol de la historia de vida de Mario iniciando. Que yo estuve con él y compartimos un buen tiempo juntos ahí en Cortuluá. Ya después pues todo es conocido por toda la trayectoria de Mario, pero él inicialmente es ahí. Y eso fue un entrenamiento en el que el profe no tenía, él decía, pero ¿de dónde cojo? O sea, claro. Y los muchachos que venían de abajo, digamos abajo, apenas saliendo, no le brindaban al profe esa garantía. Y como usted decía, él le gustaba y le encantaba el jugador hecho, grande, él le llamaba jugador grande al que ya al de edad, al de experiencia, él le llamaba de grande, y no los tenía, no lo teníamos, entonces pues, no sé, como el profe le echó mano de Mario y ahí estuvo. Entonces son anécdotas y experiencias, pero el profe arranca, él se va, no aguantó más. Sí. Entonces, pero yo también en ese momento también como que no encontraba el respaldo en la parte futbolística y yo dije, pues si el profe me trajo, pues yo me voy también, me voy con él. Y también decidí regresar y ese fue el año en que yo estuve alrededor de 2-3 meses en Alianza Petrolera. La Alianza Petrolera la dirigía el profe Hugo Márquez, que en paz descanse. Y yo regresé, no tenía mucho espacio en Bucaramanga y me hablé con no recuerdo si era don Heriberto Vargas, no recuerdo quién era si era el 94 tenía que ser Heriberto Vargas, sí. Y pues me dijeron, no, aquí no hay mucho chance para jugar, ya está todo aquí organizado. Yo no estaba entrenando porque yo llegué y yo no estaba entrenando, entonces me dijeron, hay esta posibilidad. Y bueno, listo, entonces me fui para Barranca esos tres mesecitos. Y ese año nos fue muy bien, como es la vida. Fue el primer año en que clasificó Alianza Petrolera a un octogonal. Vea. Y el profe Tucho dirigía a Tolima, que fue en el 94 cuando Tolima nuevamente sube a primera porque Tolima había descendido. Creo que ahí en el 94 estaba también Guirán, Freddy Guirán en Alianza, ¿sí? Después él viene a Bucaramanga, Freddy Guirán. Bueno, no, de ahí sí no hay mucho que esté jugando o que haya jugado en primera división de ese grupo de Alianza Petrolera, solamente creo que Freddy y yo, no recuerdo quién más así haya jugado, pero fue un equipo muy fuerte, en Barranca se hizo muy fuerte con ese tema del calor y terminamos clasificando. Después, nos tocó en el mismo grupo con Tolima y en el enfrentamiento allá en Ibagué, en Barranca, pues ahí volví a reencontrarme con el profe. ¿Y qué le dijo? ¿Que se fuera para Tolima? No, ya era otro tema, ya eran otras situaciones.
pero siempre con el profe ha existido esa muy buena relación. Yo, cuando he hablado con él, yo le agradezco. ¿Sabes? Me dice, pero ¿usted por qué me agradece? Yo ya tengo 55 años y todavía agradeciéndole a él. Entonces me dice que no, esto pues es algo que a mí me marcó para toda la vida, es como mi segundo papá, todo en la vida, parte de mi vida, más como persona, se la debo a él, el profe Pelufo también, eso sí, lo tengo muy claro. Sí. ¿Cómo era la frase del Tucho? Que todo el mundo... Dificultoso. Dificultoso, hermano. Total, hermano. Ese era el Tucho. Bueno, el recorrido entonces va así. El Bucaramanga, Cortuluá, Alianza Petrolera. ¿Luego qué pasa, Javier? Yo me tengo que presentar acá en Bucaramanga, que fue cuando el equipo subió, que llegó Hugo Gallego. Con Hugo Gallego, sí. Yo llegué, me presenté y de parte de Hugo hubo una muy buena recepción y me fue muy bien en la pretemporada. De hecho, ya él me tenía a mí dentro de los planes, pero viene una lesión de rodilla que me impedía, y yo intentaba, no fui capaz, dije, no, Hugo, no me da, me toca recuperarme, pero ya el torneo estaba, y también es un tipo al que le tengo que agradecer porque fue muy sincero y fue de frente conmigo. Después de que sí me dijo que me iba a quedar porque sí, y el ver la lesión, que no era tan de corto tiempo, me dice que para él era muy complicado tenerme en cuenta. Me lo dijo de frente, no lo voy a poder tener. Y es cuando sale la opción de Cúcuta. Voy a Cúcuta en el 95, me llama Moisés Pachón. Y en ese entonces el dueño era don Efraín Pachón. Y bueno, dije, listo, me voy. Y fue un año también muy bueno para mí, pero ese año nos tocó descender. También me quedó esa experiencia muy amarga, pero también una enseñanza grande, que me tocó vivir esa situación del descenso. Ya, pues yo viviéndolo. Sí, no como Bucaramanga. Pero el año para mí fue muy, muy bueno. Creo que alcancé a hacer como unos 6 goles en Cúcuta. Salí muy bien. De hecho, también una anécdota. Don Efraín, bueno, yo llegué, terminó temporada, descendimos, pero yo llegué a Bucaramanga en vacaciones, porque don Efraín, no sé quién de las directivas quiso seguir ampliando el préstamo con Bucaramanga, me había ido muy bien. Entonces, pero llega don Germán Guerrero al Cúcuta, pero don Efraín en una reunión antes de irnos nos citó a todos, ¿saben? Me acuerdo que era para pagarnos lo que nos debía, y él me pregunta que qué hacía yo en Cúcuta. Yo le dije, pero ¿cómo así, don Efraín? Si yo estoy prestado acá, el préstamo no ha terminado y a mí me llamaron. Y me dijo, usted bueno, digámoslo, no en esas palabras, pero me dio a entender que yo le había dañado a él todo. Él me quería llevar a Santa Fe. Claro, a mí me había ido muy bien y me dijo, pero usted ya está acá. O sea, si yo no me hubiese presentado a Cúcuta, posiblemente en el año 96 hubiese estado en Santa Fe, porque era un tipo sagaz, don Efraín era un tipo sagaz para hacer negociaciones, y creo que en ese momento él estaba haciendo todo, o cuadrando todo, digámoslo así, para mí ir yo a Santa Fe, pero estaba prestado por el Bucaramanga Cúcuta. Claro, cuando él me ve en el hotel allá que nos reunieron en el Cúcuta, él de una vez se sorprendió, pero él nunca tampoco me llamó y me dijo a mí, venga, hay esta posibilidad. Entonces, bueno, llegó el 96, que es cuando llega don Germán, y arranco el 96 con Cúcuta. Y fue también una muy buena temporada. Llega el Bocha Santín a dirigir. Y el asistente era, hombre, también que lo recuerdo mucho y me duele mucho, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos. En paz descanse, claro. Era el asistente. También me dolió mucho el fallecimiento de Juanca. Sí. Impresionante. Muchos amigos en Bucaramanga para Juan Carlos Díaz y recuerdos de esa época de fútbol. Ya vamos en 50 minutos, mira, vamos a ver por la mitad del recorrido de Javier. A esta hora un saludo, lo nombraban ustedes y es un fiel seguidor de Ole Mano Comunica a nuestro amigo Rafa Márquez, allá Rafa Méndez en Barranquilla. Rafael Antonio
Méndez Salcedo. Exactamente, con él hemos tenido la oportunidad de charlar recientemente en varias ocasiones y pues extraña mucho, le fue muy bien en Bucaramanga, extraña la tierrita, dice que tiene pendiente un viaje, lo mismo que Carlos Araujo, dos grandes amigos que están en Barranquilla y con quien hemos charlado en estos días a propósito de los temas de pensiones, ¿no? Javier, para terminar esa historia, porque nos falta Selección Colombia en la época de Bucaramanga como campeón, y nos toca invitarlo otra vez porque miren, después de estar en el Cúcuta, entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo llega ya Javier de pronto a terminar esa parte profesional en el fútbol? Bueno, fue un año muy bueno. Ese año tuvimos la posibilidad de un equipo muy bueno, Arnoldo Iguarán, Jorge Gallego Ramírez, que ya habíamos estado acá, Agustín Granado era arquero, Manuel Martínez. O sea, se formó un equipo para subir y de hecho subimos. Claro. Y ahí, pues bueno, regreso a Bucaramanga y es cuando ya, pues, juego, creo que son 6 meses y ahí termina mi ciclo. O sea, en el año 96. 96 era Chucho Suárez el técnico. Ya Hugo Gallego se había ido. Porque ya. Hugo subió el equipo. O sea, estuvo Chucho entre Hugo Gallego y Carlos Mario, que fue el que llegó después a dirigir al equipo. Entonces yo llegué, estuve ahí y ya terminó la temporada y pues me llamó el gerente en ese momento, me dice que no, que ya hay un desgaste, que ya hay jugadores que ya cumplieron su ciclo. Dentro de eso está Ricardo García, Jorge Ramoa, Kiko Barrios y mi persona, no recuerdo quién más. Y salimos, pues ahí es cuando voy a Unicosta, ahí empieza mi. Y bueno, ahí en Unicosta también fue un año muy bueno, fuimos campeones en la B, subimos y en el año que estuvimos en primera división mantuvimos la casilla. Fueron 2 años, para mí de los mejores años en el fútbol fueron en Barranquilla, por la experiencia, por lo que se logró, porque era un grupo muy bonito. Y bueno, ya después, casualmente, cómo es el fútbol y cómo es la vida, llega Hugo Gallego a dirigir Unicosta. Pero yo en ese entonces le dije que no. Le dije, no, Hugo, yo la verdad, yo ya no estoy. Yo sé que con usted va a ser un desgaste. Y así como usted fue muy sincero y honesto conmigo, pues quiero ser sincero y honesto con usted. No me interesa quedarme aquí en Barranquilla. Le agradezco por tenerme en cuenta, pero no. La decisión es mía y no sigo más acá. Me fui y llegué prácticamente a terminar mi carrera en Alianza Petrolera, nuevamente. Pero ya había un desgaste, hubo situaciones personales que ya me fueron alejando del fútbol. O sea, de mi actividad como jugador profesional, cosas personales. El nacimiento de mi hija mayor fue duro. Bueno, Javier, sí, ya cuando son temas personales, pues también comprendemos que no siempre es fácil. Javier, qué lindo tenerlo aquí. Lo conocimos como jugador, pero mire, también como persona, y uy, la cantidad de veces que entrevistamos a Javier fue también muchísima, así como los goles que hizo, siempre atento, siempre dispuesto, y por eso le hemos invitado. Es que más que hacerle un homenaje como jugador, también como persona, y Javier es de esas personas que uno siempre donde lo ve lo saluda, donde lo ve lo recuerda, y pues que nos hizo tener muchas alegrías con esos goles que tuvo en el Bucaramanga. Bueno, hablemos de cosas bonitas en este momento. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba Javier el día que Bucaramanga consigue esa primera estrella? En mi casa. Yo soy de las personas que no me gusta, o sea, el fútbol lo veo desde la intimidad en mi intimidad. No me gusta, no soy amigo de las multitudes. Nunca me ha gustado y lo disfruté solo, ahí en la casa lo disfruté porque pues era algo que uno siempre soñó. Yo soñé ser campeón con Bucaramanga y bueno, desafortunadamente no se dio, pero es que la alegría tan grande que sentí cuando el equipo se fue campeón, o sea, ese año allá en Bogotá y lo disfruté mucho. Porque pues yo siempre lo he dicho a las personas que me lo preguntan y me lo han dicho, yo no soy uno de las leyendas ni un histórico del club, pero sí me siento parte de la historia del club, que es completamente diferente. Claro. Que es históricos, los conocemos todos, tenemos un gran aprecio, son ídolos, Jorge, Ramoa, Kiko,
Miguel Osvaldo González, pero sí, yo vivo muy feliz porque eh, hice parte o he hecho parte de la historia del Bucaramanga en algún momento. Y fueron más los momentos agradables, gratos, de triunfos, de alegrías, que los tristes. Entonces a mí eso también me tiene muy tranquilo y muy contento de vivir, haber vivido lo que viví con Bucaramanga. Entonces, para mí es un orgullo. Claro, así como Óigame, nosotros. Javier, creo que, no sé, de pronto unas 3 preguntitas que son preguntas de cajón, las que siempre le hacen a todos los jugadores. Pregunta reina de belleza. Cuando ya digamos, sobre todo cuando ya están retirados del fútbol. ¿Cuál fue su mejor amigo en el fútbol? ¿Usted considera el mejor amigo? Pues yo tengo el recuerdo y fue una de las personas que yo más recuerdo, que hizo una gran amistad, y es Ricardo García. Bueno, nosotros compartimos un momento juntos, porque yo vivía en el apartamento de él. En ese momento se dio la posibilidad y me dijo, pues véngase y compartimos el apartamento, y fueron 2 años larguitos compartiendo con Ricardo. Entonces, para mí ha sido uno de los grandes amigos de la vida, porque conocidos aprendí que en la vida, el fútbol, la vida me enseñaron que no todos son amigos, desafortunadamente. Es competencia, ¿no? Conocidos, muchos. Y yo voy por la calle y gente que me recuerda como persona, como jugador, pero sí uno los amigos los tiene ahí. Dicen que contaditos, y me estoy dando cuenta que sí es cierto. Claro. Que como digo yo, cuando Dios obra es porque vienen las personas correctas. Y yo siempre he tenido ese pensamiento. A la vida de uno, independientemente de lo que haga uno, es Dios quien le pone a uno las personas en el camino. Y Dios me ha puesto las personas en el camino, y esas son las que siento que están conmigo en todo, en mi vida personal, en mi vida laboral, y hasta los que estuvieron en mi vida profesional. Y Ricardo fue uno de esos. Aunque bueno, tengo mucho cariño, mucho aprecio por todos esos jugadores que compartí. Claro. Pero con Ricardo siempre fue algo especial. Ahorita no tenemos mucho contacto, hemos perdido contacto, pero eso sí, el cariño, el afecto, el respeto siempre va a existir por Ricardo. Ahora es el profe Ricardo, ¿no? Por allá hablamos qué días, y el Club Petizo, sí, claro. ¿Cuál es la otra pregunta, Reina? El defensa más que lo recuerda porque le dio más duro, porque usted, voy a jugar con tal equipo y me toca con este. Esa pregunta me la hicieron muchas veces en mi carrera y siempre contesté el mismo, Dios mío, ya no está entre nosotros, que en paz descanse, Gabriel Martínez. ¡Ay, claro! Dios mío, yo sí sufrí con ese tipo jugando, porque o sea, era una cosa impresionante. Y aparte, pues bueno, yo en mi época de jugar era muy rápido, pero a él sí no podía, o sea, yo lo gambeteaba, lo esquivaba, pero lo tenía ahí. Entonces él no buscaba una manera diferente, sino de darme y tirarlo. Y me insultaba, chino. Claro, yo era un muchachito, pues me trataba de chino, y bueno, con sus palabras fuertes, como tratando de que yo no fuera capaz de hacer lo que era capaz de hacer en la cancha. Pero al contrario, eso me motivaba. Entonces, claro, lo cogía y me le iba por un lado, me le iba por el otro. Pero al final de los partidos, pues siempre terminaba dándome la mano, felicitándome, pero sí me mandaba por lo menos un día de descanso largo, porque pegaba fuerte. Muy fuerte, era muy fuerte, grande, un tipo grande. Me acuerdo que se ponía al final en su carrera, se ponía unas cosas aquí, se ponía esto, lo que usan los jugadores de fútbol americano. Entonces él no sé por qué, si era para inspirar algo, para... Sí, tal vez algo psicológico, sí. Pero Gabriel siempre fue un tipo muy recio, y a mí me tocó vivir ese tipo de jugador. Oiga, y esa forma de jugar de Javier, ¿no? Hablando de jugadores, ¿quién le puso la culebra? Eso fue, yo no sé, yo hace mucho tiempo que no volví a saber. Era un narrador de Caracol. ¿En cuando dónde? No ¿De qué estaba ciudad? Juan Manuel aquí.
que reemplazaba mucho a Juan Manuel cuando Juan Manuel no estaba. No era Garzón Borré. ¿Juan Garzón? Juan Garzón. Juan Garzón Borré. Fue el que, yo no me, o sea, yo nunca supe, me enteré fue después porque pues obviamente él me puso fue en un partido. Sí. Él, no se dicen cuando de un momento a otro se le salió de la culebra, pero con esa voz, él sí me acuerdo que tenía una voz comercial. Sí, claro. Y entonces él fue el que me puso así. Después, claro, me enteré y una vez me lo encontré y él con ese vozarrón me dijo así, me llamó, pero así, culebra, no, es incomparable esa voz. Y ahí quedé, y todavía hay mucha gente que me reconoce, es así, pero sí fue él, me acuerdo tanto que él fue el que me puso culebra. Bien, un saludo precisamente para Juan Garzón. Yo tuve la oportunidad de compartir con él también Caracol, durante algún tiempo en Caracol, sobre todo en aquella época del año 94, cuando teníamos que ir a acompañar al equipo a Ocaña. Ay, esos viajecitos, virgen. Por Dios. No. Yo fui a un partido con Santa Fe y quedé descurada. ¿Cuál es la tercera pregunta de Reina? Bueno, el arquero que usted le decía, no, para meterle eso es complicado, eso es difícil, el que usted por todos lados intentaba y definitivamente no. Renellita. No. El loco. Yo no, para mí, pues, el mejor arquero de la historia del fútbol colombiano, para mí. Y tuve la fortuna de hacerle goles también, que también me queda también un recuerdo muy bonito en el fútbol, que lo puedo decir, no por agrandado, ni mucho menos. El orgullo de haberle marcado a los mejores arqueros, a Farid Mondragón, a Calero, que en paz descanse, a Oscar Córdoba y a René. Todos selección. Pero en especial René, era un tipo, achicaba de una forma en que... Sí. Y él, a pesar de no ser... El más bajito de los cuatro. Y uno, enfrentándolo, lo veía demasiado grande, pero era por la forma como él achicaba. Y los goles que yo le hice a él nunca fueron gambeteando ni nada, porque no tenía yo esa posibilidad. Fueron de cabeza, creo que fueron 2 goles de cabeza, 2, 3 goles de cabeza que se los hice a él. Pero para mí, él, inconfundible, es un tipo que yo siempre he admirado toda la vida. Y para mí, el más difícil fue René. No, ¿y quién no ama a René? Yo amaba a René, lo sigo amando al pibe Valderrama. Ni hablemos de esa selección del 90, Colombia, en Italia 90, porque, ay, Dios mío. Hablemos de selección porque, mire, ya estamos a punto de terminar. A propósito, Joel, esta camiseta la vamos a mirar por aquí y regáleme uno de esos pines que se va a ganar. Mire, Javier Cervantes, le entregamos hoy este detallito de parte de Ole Mano Comunica para que le haga mucha vara a la selección Colombia. Vamos a mirar, mire, esta camiseta es una de de los primeros patrocinadores que tuvo la selección. Aquí la podemos ver, patrocinador Águila. Entonces las personitas que le quieran tener un pin de estos, un broche y que nos escriban por interno o alguno de nuestros números que ya los vamos a dar, les vamos a dar un pin y que tengan esta camiseta. Entonces, porfa, nos escriben y vamos a estar mostrando en cada uno de nuestros en vivos una de esas camisetas emblemáticas de la selección. Traeremos la que estuvo en Italia 90 y la de posteriormente en Estados Unidos 94. Entonces, ya saben, nos pueden escribir aquí por Facebook o en los números. ¿Cuáles son los números? 311-619-5671. Y el 315-378-79364. Rápidamente a los dos. Ayer salieron ya los 25 jugadores oficiales, 25-26, que estarán en el Mundial. ¿Cómo vio esa nómina? No, pues finalmente era lo que se esperaba. O sea, era lo que esperaba porque son los de la cuerda de Néstor Lorenzo. Quizás lo único es que uno de los que era como que de la cuerda, pues no lo tuvo en cuenta. El caso de Borré por el Cucho Hernández, que no era como tan de él. Pero personalmente yo antes de eso, yo sí dije, pues entre los dos, mi punto de vista, estaba de acuerdo de antes que dejara más bien a Cucho Hernández que a ¿usted lo había dicho? ¿Lo dijo acá? Sí, que a Borré. Que a Santos Borré, porque, pues no sé, y yo inclusive lo dije, puede ser que si lo llamen al final termine siendo el goleador de Colombia en el Mundial o el goleador de todo el Mundial, pero lo que ha mostrado en los últimos partidos, pues realmente no lo da como para tal, pero de resto yo creo que para mí sin mayores novedades. No sé, Javier, de pronto que piense si alguno de los que no nombró debió haber estado, alguno de los que nombró finalmente debió haberlo dejado por fuera, no sé.
No, yo estoy completamente de acuerdo con usted, Oscar. O sea, de pronto, no sorprendido, sino como que no lo esperaba mucho, era el nombre de Dita, el Willy central. Dita. Pero bueno, si lo llamó, él consideró que debía llamarlo por algo, pero Sí. en términos generales me parece que sí, lo que usted dice era lo que se esperaba. Y ahora, pues bueno, pues como dicen por ahí, y es algo muy cierto, el fútbol es de momentos. Y en esta instancia de lo que queda para que inicie el mundial y dentro del mismo mundial, pues lo más importante es el momento de cada jugador. Y ahí es donde pues realmente se va a saber quién es quién y cuál va a ser el papel fundamental de cada uno de esos muchachos en el mundial y obviamente con la selección, ¿no? Pero pues algo nuevo, no me parece que no hubo nada nuevo. Todos son del proceso, eso es que él lleva. Todos han estado en un porcentaje demasiado alto con él. Entonces, extraño, me parece que no hay nada extraño. Ya todo depende de ellos, ¿no? De ellos, así es. Y en estos días, bueno, ya todo se torna fútbol, el álbum Panini. A propósito, me debe dos Sí, todavía le laminitas debo Panini. láminas. Sí, señor. Me las tiene que Bueno, yo traer. no, mi hijo, que es el que Su está hijo, haciendo su la... hijo. No, imagínense que ayer, a propósito de fútbol, bueno, todos estos días lo que le digo de fútbol, dieron expediente final a aquellos jugadores que lamentablemente han fallecido, que los han matado, mejor. Y ayer me estuve viendo, llegué hasta la mitad, el documental de James en Netflix, llegué hasta el segundo capítulo, son 3, y entonces a veces uno, ay, que James, no más, que James, pero cuando uno ve el documental y empieza a ver la vida de ese chinito desde que estaba ahí, los equipos y cómo ha querido la selección Colombia, como que otra vez dice uno, ay, no, venga, necesitamos que James esté muy bien en el Mundial, sí, lo necesitamos, y vemos que hay equipos que no van a llevar a grandes figuras o que han dejado por fuera jugadores de gran talla y renombre, como el caso de la selección española, ¿no? No llamaron a nadie del Real Madrid y entonces está ya el lío en España, la gente hablando que entonces no van a ser campeones como ya lo fueron en Sudáfrica. Pues no sé, yo creo que a Javier tenemos que invitarlo nuevamente, a Javier, Oscar, para que nos hable de ese tema precisamente de cómo ellos fueron descuidados por los equipos, por la mayoría de equipos de Colombia y no les reconocieron, entre otros, el tema de pensión que es el que nosotros hemos venido tratando. Entonces sería importante hablar más adelante con Javier a ver ese, digamos, si lleva ese proceso, cómo le ha ido, qué ha pasado, pero yo creo que ya sería en una próxima oportunidad y nosotros aquí también hablaríamos de ese tema. Claro, yo creo que Javier es uno de los damnificados, creo yo, sin que él lo haya dicho todavía, considero, debe ser, porque son muchos de los damnificados en el sentido que nunca los equipos les hicieron la cotización a pensiones y ya después cuando ellos se dieron cuenta que bueno, ya terminó mi carrera deportiva, ya qué voy a hacer y entonces se piensa la pensión, fueron a mirar y resulta que nunca ni, por decir algo, el Bucaramanga, el Quindío, el Pereira, qué sé yo, el Cali, no les habían cotizado. Y era un derecho. Y era un derecho que muchas veces al principio los clubes se defendieron con el argumento que eso no era un contrato laboral, sino un contrato civil de prestación de servicios y no generaba todos los derechos y obligaciones a favor del jugador. Y fíjese que ya empezaron a salir sentencias como la que hemos dicho aquí, la primera, la de Miguel Escobar de la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí se desprenden muchas para que se den esas situaciones. Ojalá Dios quiera que si Javier es uno de esos damnificados, pueda solucionar como esperamos solucionar. Estamos cerca de otros de jugadores que han tenido ese inconveniente y esperamos ayudarles a solucionar también ese inconveniente. ¿Sí es uno de los damnificados, Javier? Sí, desafortunadamente sí. Son cosas que han sucedido en la vida. Éramos muy jóvenes, o por lo menos yo era muy joven, no tenían idea de lo que era la parte legal. Ha sido una lucha fuerte, dura, durante 5 años más o menos en los que he estado yo con ese tema. Uno pues no quisiera llegar a instancias legales porque pues es algo que por lo que uno luchó, por defender una camiseta, bueno, en fin. Pero ahorita, gracias a Dios, pues las luchas se ha venido viendo reflejada en buenos resultados. Gracias a Dios, pues hemos avanzado muchísimo con las personas que están al frente del caso, o de nuestros casos, porque somos varios. Y yo le doy gracias a Dios en este momento porque, bueno, estamos y estoy muy cerca de lograr el objetivo, ¿no? De poder tener un resto de vida tranquilo. Claro. No es
bueno, el dinero es muy bueno, el dinero se necesita porque es algo que uno no puede ocultar, pero sí es tener uno la tranquilidad de decir que mi Dios me va a dar no sé cuántos años de vida acá en adelante y poder disfrutar de eso que yo luché, trabajé y por lo que me esforcé. Entonces estoy muy agradecido con Dios primero porque me ha permitido ya como que una luz en el camino, ya estamos muy cerca. Como dicen por ahí, ¿cómo es? De coronar, es que dicen por ahí. Entonces ya estamos muy cerca y esperemos que así como el caso mío, el de mis compañeros, también salgan, como Oscar conoce muy bien ese tema, yo se lo he comentado en algún momento personalmente. Y bueno, pues dejar todo en manos de Dios, lo dejé todo en manos de Dios, que aprendí en la vida a lo largo de los años que si no es con Dios no hay nada. Y me he aferrado mucho a las cosas de Dios en este momento, mis cosas personales, laborales, y la vida me ha sonreído y siento uno más tranquilidad, más paz. Dificultades, todos los días tenemos dificultades, todos los días se presentan situaciones, pero mientras este man, como digo yo, esté con nosotros, claro, no eso es lo hay nada, importante. Sí, no sí, hay sí. nada. Así es. A medida que vayan saliendo las situaciones favorables, acá las vamos a decir. tratar, sí. Afortunadamente se solucionó lo de Javier Cervantes, se solucionó lo de fulanito, los que estamos trabajando nosotros aquí también con otros jugadores. Y vamos también, a traerlos también para los que vamos cuenten, a decir para sí. que entreguen exactamente su testimonio. Ya han salido, como dijo algunos, ya dije hace un momento, en el fútbol colombiano, el caso de Miguel Escobar, que jugó en el Deportivo Cali, el caso de Julián Martínez Silva, que jugó en el Cali también, en el Cúcuta, en el Bucaramanga. Y aquí en Bucaramanga va a nombrar uno solo que ya afortunadamente pudo solucionar su caso, William Ruiz, ya pudo solucionar. ¿Sí? Y ojo que no es solamente los futbolistas, o sea, dentro del plano deportivo o futbolístico, sí, también personas de la parte administrativa. Aquí hay personas en el Atlético Bucaramanga de la parte administrativa que también lograron demandar y lograron que eso se les solucionara. Así es. No, yo decía, Javier tiene toda la razón. Primero que todo, en manos de Dios. Ahí después de eso no hay nada. Pero un poquitico más abajo, en manos de un buen abogado que les ayude con ese proceso y salga avante, que salga ese proceso rápido y así como usted lo viene diciendo, se ha ido solucionando cada vez más. Pues déjanos nuevamente el número de esa gente, no solamente futbolistas, sino todo el que tenga alguna duda, algún problema, algún caso en la parte de pensión y que quiera solucionarlo, ¿a dónde puede escribirle o llamarlo? 311-619-5671. Y al 315-378-7964. Con mucho gusto estaremos resolviendo ustedes esas inquietudes y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves para hablar de elecciones y bueno, a ver qué más pasa con esa selección Colombia. Gracias, Javier, y de verdad que mira, aquí lo tenemos otra vez porque es muy rico hablar con usted y todas esas anécdotas, me imagino cuántas no habrán y que faltaron por contar en el día de hoy, ¿no? Sí, gracias a Dios, gracias a la vida y al fútbol que me permitió lograr el sueño y anécdotas muchísimas hasta para escribir un libro, pero lo más importante es estos espacios, agradecido con usted, Marta, con Oscar, a las personas que nos están viendo, muy agradecidos, que Dios los bendiga y bueno, es que la vida nos sonría siempre, sonreírle a la vida y que, como le dije, dificultades habrán siempre, pero si estamos de la mano de Dios, Él nos va a tener siempre ahí presentes. Gracias, mil gracias y que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Javier. ¿Y algo más para terminar? No, simplemente nos vemos el próximo jueves a ver cómo nos va con la ayuda de Dios, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, a los que se conectan, a los que siguen escribiendo. Joel González hoy en la parte de producción. Oscar Javier Gómez, nuestro amigo comunicador y abogado, y quien les habló Marta Isabel Martínez. Nos vemos el jueves, como siempre, a las 9 aquí en Ole Mano Comunica.